¿Estamos listos, hermanos? ¿Sí? Oh, como que no están todos listos. ¿Ya tienes tu Biblia lista? ¿Tienes tu Biblia? Sí, ok. You got your Bibles ready, you're ready. Listo para escuchar y ser no solamente informado, pero transformado por el poder de Dios, por su palabra. We're ready to not just be informed, but transformed by God's power, His Word, through the Holy Spirit. Vamos a hacer una oración. Acompáñame a orar. Join me in prayer. Padre, en esta hora, gracias por la oportunidad de estar en comunión contigo. Thank you, Lord, for allowing us to be in fellowship with you. Thank you for the privilege of just being able to come into your presence. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande de poder entrar a tu presencia. Pero no es nada más de estar nosotros diciendo algo, sino es también hacer tiempo para escucharte. Lord, it's not just of us saying something, but also listening to what you have to say to us. Would you transform us through your word? Señor, transfórmanos a través de tu palabra. Te doy las gracias, la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Batallé un poquito para poder definir el tema de este mensaje. Y digo batallé un poquito porque estaba tratando de ver cuál dirección es la que Dios quiere que siga al compartir con ustedes este mensaje. Y creo que me pareció apropiado el poner la palabra que está ahí en la pantalla, es restaurado. Esa es la meta. Esa es la meta de lo que necesito compartirte en esta tarde. Pero te voy a invitar a que vayas a la Biblia en el libro de 1 Corintios y vamos a estar viendo el capítulo 5, por favor. Y vamos a comenzar con el versículo 1. La semana pasada estuve compartiéndoles acerca de lo que es el pecado, las consecuencias, pero también estuvimos compartiéndoles acerca de lo que es las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios tiene para aquel que ha estado viviendo en pecado. Y en esta ocasión quiero responder a una pregunta: ¿cómo puede la iglesia restaurar al pecador? Originalmente ese era el tema que había pensado, pero es lo que vamos a estar respondiendo. ¿Cómo es que la iglesia puede restaurar al pecador? Y vamos a la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura,
que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Y lo voy a parar allí. El tema de expulsar a alguien de una iglesia realmente es muy fuerte. Tal vez si vienes de un trasfondo católico, has escuchado la palabra excomulgar. Y eso es una acción que digamos, los que están en posición de autoridad en esa iglesia determinan, dependiendo de la falta de la persona, pueden básicamente expulsarlos de la iglesia, sacarlos de la iglesia. Y en mi vida no he escuchado ese tema dentro de la iglesia cristiana. He escuchado el tema de la disciplina, de donde si alguien está practicando el pecado, el pastor habla con la persona y se le pone en disciplina. Varía los métodos que he observado, pero en esta hora quisiera que todo lo que tal vez tú has estado acostumbrado a pensar que significa, lo pongas a un lado y vayamos a lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Dios en Corinto. Porque es bueno empezar con una página fresca y ver, ok, qué es lo que dice la Biblia, y luego comparas con lo que tú sabías posiblemente, y de ahí puedas tú formar una convicción sobre cómo se maneja, cómo Dios maneja el pecado en la iglesia. Hay varios factores, así es de que vamos a estar cubriéndolos dentro del tiempo que tenemos. Cuando tú lees la Biblia o este pasaje así, sin conocer otro contexto o el contexto de lo que se basa el apóstol Pablo para pedir a la iglesia, a los cristianos, que expulsen a esta persona de la congregación, si no lo sabes, entonces vas a decir, wow, qué tan duro, qué cruel. ¿Cómo es posible que se expulse a alguien de una iglesia? Se supone que quieren que vengan a la iglesia, se supone que no se vayan, sino que se queden. Y aquí está Pablo diciendo que expulsen a alguien. Hay que verlo desde el contexto bíblico para entonces entender que lo que Dios, porque no fue Pablo, este no fue un juicio de Pablo. Pablo ciertamente dijo, yo ya emití un juicio, pero el juicio está basado al conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber una medida sobre el cual alguien decida. Supongamos cuando tú vas a comprar una fruta al mercado, al supermercado, tú vas y tú ves la fruta, si se supone que el mango es entre verde y anaranjado, amarillo, y lo ves negro, una medida, ¿sí? Entonces, en el caso del juicio del apóstol Pablo hacia la acción o la conducta de esta persona, tenemos que ver cuáles son las medidas que él estuvo usando y que tú y yo debemos de usar cuando se trata de restaurar al que está pecando. Porque esa es la meta, restaurar. No se te olvide eso. Hay veces, sobre todo voy a usar un tema general, o una cobija, digamos, general, donde todos los hispanos latinos hemos sido partícipes, ya sea recibiendo o dando. Cuando se trata de disciplina, si yo te dijera, ¿cómo te disciplinaron tus papás? ¿Cuál es la primera palabra que te viene a tu mente? No es dolor. Estamos acostumbrados a que la disciplina es causar dolor para que pare o por lo que hizo. Y hay personas que se atormentan a sí mismos porque no sienten dolor y quieren sentir dolor porque están acostumbrados a sentir dolor. El punto que voy es de que la disciplina, la meta de la disciplina no es el dolor, es traer a la persona
al camino que debe de ir. El rey Salomón escribió: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere grande no se aparte de él. Y si algo le saca del camino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es que vuelve al camino. De eso se trata la disciplina. Pero en el caso de la disciplina que habla el apóstol Pablo, la expulsión de alguien, cuando solamente te quedas con la expulsión, digo, bueno, pero qué duro. No creo que eso es correcto. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que la Biblia nos dice. Lo que la Biblia habla acerca del pecado, de la consecuencia del pecado, ¿cuál es? El pecado es todo aquello que voluntariamente estás haciendo contra la voluntad de Dios. Dijimos la semana pasada que, usando las palabras griegas o hebreas, de que significa fallar, errar al blanco. Cuando tú haces algo que va contra la voluntad de Dios, eso le entristece, le duele al Señor, le ofende, y por lo tanto eso está mal. Y la consecuencia del pecado es la separación de Dios y eventualmente la muerte eterna de nosotros. Estamos lejos, separados del Señor. Si tú te puse ahí unas citas en donde te das cuenta cómo cuando Eva y Adán pecaron, ellos fueron separados. Inmediatamente Dios dijo, los expulsó del huerto del Edén, porque ahí estaba el Señor y no podían estar con ellos. Ahora, otra de las cosas que habla acerca del pecado: ¿cómo sabes que algo es pecado? La ley nos fue dada, y te puse la cita del libro de Romanos capítulo 5 versículo 13 y 20, donde habla acerca de cómo es que sabemos que es pecado. Y para eso se nos dio, o se dio más bien, la ley. Si no hubiera ley, no supieras, o no hubiera una marca de saber que está en contra de la voluntad de Dios. Otra de las cosas que debemos de saber es de que Dios es santo. Dios no ha pecado, jamás ha pecado. Y una persona que está en pecado no puede estar en comunión con Dios. La Biblia nos dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Así es de que considera que la expulsión que habló Pablo tiene que ver con la consecuencia del pecado, de que Dios es santo y que nadie puede estar con el Señor cuando está viviendo, practicando el pecado. La otra de las cosas que es importante que conozcas, una base muy importante, es de que Dios busca salvar al pecador. La Biblia nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no vino a destruir, Dios no vino a condenar, Dios no vino a destruir a las personas, sino a salvar y a restaurar a las personas. Volviendo al caso de este hombre que estaba viviendo en pecado, estaba teniendo relaciones íntimas con la madrastra, su madrastra. Cuando el apóstol Pablo les dice, estoy sorprendido de que ustedes no han hecho algo al respecto, a mí me dice que la iglesia sabía que esa actitud, esa conducta más bien, de inmoralidad sexual era mala, era pecado. ¿Okay? Y es algo que incluso dice que los incrédulos, los que no creen en Dios, los paganos, dice unas versiones, dice que ellos lo veían como algo equivocado. Así es de que no solamente era contra la voluntad de Dios, pero la gente que no conocía a Dios decía, el tener relaciones con una madrastra está mal, estás mal. Pero la iglesia en Corinto no decía nada. No dijo nada, no le sabían de lo que estaba haciendo este hombre y nadie dijo nada. Entonces yo me hago la pregunta, ¿pide Dios a la iglesia expulsar a un pecador de la congregación? Como que se nos, no sé. ¿Pide Dios expulsar inmediatamente a un pecador de la iglesia? Es un tema que la verdad estaba así como, ok, Señor, ¿cómo le voy a dar? ¿Cómo quieres que lo diga o qué quieres que diga? Y de aquí es lo que continuamos con esta porción de la Biblia. Ve conmigo al libro de Corintios, ahí donde estás, en el versículo 11, porque es importante ver que
quién es o quién era o es o son el pecador o los pecadores a los que Pablo se refiere. ¿Ok? 1 Corintios 5, versículo 11. Es más, si quieres comencemos con el versículo 9. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con esas personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salirse de este mundo para evitar a gente como esa. Entonces recuerda, los pecadores a los que Pablo se está refiriendo son a los que deben de expulsar eventualmente, es a los que, no los incrédulos. Los incrédulos no saben, no tienen conocimiento basado en lo que Pablo nos dice de lo que deben hacer o no deben hacer. No están bajo la misma medida, digamos, que los cristianos. Y mira lo que dice el versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Es importante. Afirma ser creyente y aún se entrega al pecado sexual. Pero no es nada más eso, nada más. El único pecado, dice, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa persona. Entonces, toda persona que se dice creyente, si tú eres una persona que dice yo soy cristiano, yo creo en Cristo, y tú estás practicando un pecado, es un estilo de vida, es algo que estás haciendo constantemente, ten mucho cuidado, porque ahora vamos a ver lo que Dios dice que se debe de hacer. Las enseñanzas del apóstol Pablo tienen que coincidir con las enseñanzas del Señor Jesús. No hay un estándar del apóstol Pablo y otro estándar del Señor Jesús. Tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Nada más que cuando nosotros leemos el capítulo 5 de Corintios, vemos, wow, pero qué tan duro fue Pablo. Eso es el último paso. ¿De cuál? Vamos al libro de Mateo capítulo 18. Mateo 18 y vamos a comenzar con el versículo 15. Mateo 18, 15 en adelante. Dice, si un creyente, tal vez tu versión dice si tu hermano. Dice, si un creyente peca contra ti. Y aquí viene el primer paso. Dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Primer paso que se debe de hacer para la restauración de una persona que está practicando el pecado, escríbelo allí, se debe hablar con la persona en privado. ¿Okay? Estamos hablando de los cristianos. Un creyente, un cristiano, lo primero que debemos hacer es de hablar con la persona en privado. ¿Qué es lo que se debe de hablar con esa persona? Antes de adelantarme, recuerda que primero tenemos que quitar la viga de nuestro ojo, ¿verdad? Antes de empezar a querer corregir a todos o a la persona, primero tenemos que asegurarnos que no hay una viga en nuestro ojo. Es lo que bíblicamente Dios nos dice. Y si en tu corazón estás bien con Dios, entonces
Nuestra responsabilidad como iglesia, primero, no es expulsar a una persona, sino es hablar con ellos en privado. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pudiéramos hablar con esa persona? Bueno, podemos decirle: ¿sabes que lo que tú hiciste es pecado? ¿Sabes que lo que tú hiciste ofende a Dios? ¿Sabes que lo que hiciste te separa de Dios? A lo mejor pudieras decirles, si, dependiendo de la situación que está pasando, pudieras decirles: pienso que has perdido el temor de Dios. Los que saben de electricidad, y aún los que no sabemos mucho o nada, sabemos que no se juega con la electricidad. Y si tú pierdes el temor por lo que pudiera causar la electricidad, pudieras salir dañado o muerto. Hay personas que pecan y están pecando, han perdido su temor por Dios. ¿Sabes tú que Dios puede quitarte la vida así, instantáneamente? ¿Sabías tú que si mueres sin Cristo, mueres en pecado, tu eternidad estará sellada? Sufrimiento, lloro y crujir de dientes para siempre. Hay gente que no lo cree, o ha perdido, como decía, el temor de Dios. Pudieras también hablar acerca, dice el pasaje de Mateo, dice: si alguien peca contra ti. Así es de que le pudieras decir: ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no solamente es pecado, pero me lastimó, me ofendiste. Lo que tú dijiste me hizo sentir, y pudieras decir lo que eso te causó. Le puedes decir también: ¿sabes qué? Lo que tú hiciste causó que perdieras mi confianza. Yo no puedo confiar en ti ahora. Tal vez le puedes decir: lo que tú hiciste no solamente te afectó a ti, pero nos está afectando a nosotros, o va a impactar a otras personas. ¿Lo has pensado? No se trata nada más de hiciste algo malo, sino decirle lo que ha causado sus acciones, sus decisiones. Y también pudiéramos decirle: ¿sabes qué? Las noticias buenas que te compartí la semana pasada, que están basadas en la Biblia, Dios te ama y me ha puesto en el corazón hablar contigo porque te quiere restaurar, quiere que vuelvas a Él. Son conversaciones que debemos de tener con aquellas personas que están practicando el pecado. Decirle: ¿sabes qué? Lo que yo estoy diciéndote no es porque yo me siento más que tú o mejor que tú. Es porque la Biblia nos dice que hagamos esto. Te estoy diciendo esto porque te amo. Lo cual me lleva a pensar que si tú te quedas callado, si no hablas con esa persona, bíblicamente estás desobedeciendo tú a Dios. Estás diciendo: yo no amo a Dios. Porque si tú amaras a Jesús, como dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y Jesús nos dice: si una persona peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Ve y habla en privado. Si no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. No amas a Dios. Si no hablas con la persona, no amas a esa persona. Porque tú, si la amas, quisieras que volviera para que tuviera comunión con el Señor. Y otra de las cosas que a lo mejor pudiera ser una indicación: si te quedas callado, a mí me dice posiblemente que no eres parte del cuerpo de Dios. Cuando una parte del cuerpo se duele, todo se duele. El viernes estaba platicando con alguien, comiendo un poco del refrigerio que trajeron los hermanos, y me mordí mi lengua. Ay, cómo duele. Y me saqué la sangre. Podías probar la sangre. Cómo me dolió. Todavía se está recuperando mi lengua. Me dolió todo mi cuerpo. Cuando una parte del cuerpo se duele, todos se duelen. No puedes ignorar, no puedes celebrar el que alguien está viviendo en pecado y tú dices: pues allá ellos. No podemos. Si eres parte del cuerpo de Cristo, no te puedes quedar callado. Es desobediencia a Dios, es falta de amor a Dios, falta de amor a tu prójimo, y está indicando cómo está tu comunión con el Señor. Paso número 2:
de acuerdo al versículo 16, dice: si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. Vuelve a hablarle. Ahora, en la Biblia tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento parte de la ley decía que si alguien era acusado de un caso, alguna acusación, algo hizo, Dios dice en la Biblia que la ley, de acuerdo a la ley, era que tenían que llevar a testigos. No podían acusar a una persona y luego que le fuera mal, tuvieran consecuencia. Tenía que haber testigos. Entonces, dependiendo, fíjate, dependiendo a el pecado, la falta, la consecuencia podía ir desde golpes, latigazos, con vara. Podía ser la restitución. O sea, si se murió un animal, pues le restituyes el animal. Podía ser incluso la expulsión del pueblo. Y la más fuerte es la muerte. Matar a una persona porque eso era desobediencia a Dios, o sea, lo que hizo. Pero porque era tan seria la acusación o la posible consecuencia de esa persona, tenía que haber testigos. Tenían que estar presentes, y de ahí que el Señor Jesús les menciona que tenían que traer. Si no te escuchó a ti, mira, el caso es tan serio que traje a estas dos personas. Necesito que entiendas, estoy en serio, tu futuro está en peligro, tu vida, tu eternidad está en peligro. Escúchame, por favor. Los testigos son evidencia de que es importante la conversación que tú estás queriendo tener con esa persona. Ahora, si el que se llama creyente, que está viviendo en pecado, no te escucha ni aún con esos dos testigos, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí en la Biblia, versículo Mateo 18, versículo 16, perdón, el versículo 17. Y si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Dice, y luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o a un corrupto cobrador de impuestos. Ya allí va escalando la cosa. Si la persona empieza tú conociendo que una persona está practicando el pecado, tú hablas en privado, no te escucha, no quieres nada que ver, entonces traes a dos testigos de la iglesia, personas que son maduros en el Señor, personas que aman al Señor, que aman a las personas, y entonces pueden hablar. Si no, entonces lo traes a la congregación. Escuché un mensaje de un pastor que tiene muchos años de experiencia, y él decía que él recomendaba que lo que es el llevarlo a la congregación no implica necesariamente, o él no lo ha visto o hecho, practicado de que todos en la iglesia lo sepan, sino digamos la mesa directiva, los líderes, los pastores principalmente. Esa es una forma de manejarlo. Sin embargo, el que se lleve a la iglesia es el siguiente paso. Recuerda, empezamos con lo que Pablo decía, que expulsaran a una persona, pero de acuerdo a lo que Jesús enseñó, primero tiene que ver con hablar con la persona, uno a uno, testigos, luego la iglesia. Y si a la iglesia no lo escucha, entonces vendría la expulsión. La iglesia sirve como testigos también. La iglesia sirve como una forma de responsabilidad hacia el cuerpo. O sea, si una persona se llama creyente y es creyente, es parte del cuerpo de Cristo. Lo cual quiere decir que si yo estoy haciendo algo, estoy pecando, estoy de alguna manera involucrándolos, afectándolos a ustedes. Entonces, Pablo habla acerca de llevarlo a la iglesia, manteniendo responsable a la persona con la iglesia, a quienes ellos deberían de estar responsables porque son miembros de ese cuerpo. Y la otra cosa que yo pensaba es el hecho de que es un tiempo para enseñar. ¿A quién? Tanto a la persona como a la iglesia,
de que el impacto del pecado que puede tener tanto en una persona como en una congregación. Es serio cómo puede el pecado impactar no nada más a una persona. Tú dices, yo no le hago nada mal a nadie. No lo ves así, pero puedes impactar a otras personas. Entonces, cuando Pablo llega a decir, yo ya decidí, expulsen a esa persona de la congregación, fue porque ya se debió de haber hecho ese proceso. Primero habla con él, lleva testigos, tráelo a la iglesia, y si no, entonces, ¿sí? Pero somos a veces muy prontos para expulsar, por decirlo así. Eso no es lo que consistentemente pudiéramos hablar que Dios enseña, sino es el que tiene que haber un proceso. La consecuencia de la expulsión de alguien de una congregación, si bien es algo fuerte, es algo que Dios lo practicó desde el principio. Si tú te fijas en el libro de Génesis, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los expulsó del jardín del Edén. Bíblicamente, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El que una persona que se llama creyente pase por ese proceso y eventualmente se le tenga que expulsar de la congregación, es algo consistente a la palabra de Dios. Ahora, no debe de ser nuestra primera impulso el de, ok, pues sacarlo. No, sino en amor buscar la restauración. De ahí el tema que te estoy diciendo es, estamos buscando la restauración, no nada más sacar a una persona de la iglesia. ¿Sabías tú que a través de la Biblia Dios advierte antes de la consecuencia? Dios le dijo en el capítulo 2 de Génesis a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer menos de este. ¿Y qué más dijo Dios? Porque el día que tú comas de este árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir, vas a ser separado. Al pueblo de Israel, tú lee el libro de Éxodo, en adelante, y vas a ver que Dios les dio advertencias varias veces al pueblo judío. Obedece la ley, si no lo haces, estas son las consecuencias. ¿Y cuántas veces Dios le dio advertencia al pueblo de Israel? Muchísimas, muchas. Entonces, Él advierte al pecador. Y para ti que te llamas cristiano, y si estás viviendo, practicando el pecado, esta es tu advertencia, no mía, de Dios, en donde tienes que saber que la paga del pecado es muerte. Posiblemente a mí me puedas engañar, posiblemente a la iglesia la puedas engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Si tú estás practicando el pecado y te justificas de que pues es mi vida y pretendes que eres un creyente, a Dios no lo vas a engañar, y cuando venga el juicio te vas a dar cuenta quién tenía la razón, si Dios o tú. Entonces, Dios es paciente. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. En el libro de Segunda de Pedro capítulo 3 dice Dios que Él es paciente porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que te mueras, no quiere destruirte, no quiere expulsarte para toda la eternidad. Pero si tú lo quieres, Él no te va a forzar a estar adentro en comunión con Él. Y la otra de las razones por las cuales es importante que sepamos el porqué de la decisión, o la decisión, el juicio de Pablo, nos lo da en el capítulo 5 de 1 Corintios. Vuelve una vez más a 1 Corintios 5 y vamos a ver los versículos 6 y 7. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto.
Y aquí viene la parte que quiero que notes. Dice, no te das cuenta, no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. No soy cocinero, no sé hornear, pero los que sí saben para qué sirve la levadura. Con poquita levadura que dejes en una masa con agua, ¿qué pasa? Se va a inflar, ¿verdad? Y aquí es lo que dice Pablo. Y eso es algo bíblico en cuestión a una enseñanza del Antiguo Testamento. Pero ese pecado en ese momento está considerado como un poco de levadura dentro de la congregación que diríamos sea la masa. Nos dice Pablo, ¿no te das cuenta que si no haces, que no sacas esa levadura, te va a afectar a todos? Es interesante cómo se propaga el mal. Dios quiere que se saque eso de la iglesia, porque si no se saca a esa acción, persona de la congregación, siguiendo los procesos que ya te dije, entonces se puede normalizar el pecado. Y ya me ha pasado. Pero como a esta persona sí y como a esa persona no. He decidido cambiar mi perspectiva, atender a cada asunto según me llegue a mis oídos, o sepa yo porque tú me lo dices, porque te amo, te tengo que corregir, decirte que eso, si es pecado y lo estás constantemente haciendo, voy a tener esa conversación uno a uno. Tú como cristiano tienes esa responsabilidad también con otro cristiano. Tenemos como iglesia. Ahora te digo, no ha sido muy común, nunca lo he visto en mis 53 años de la vida. No me he dado cuenta alguna iglesia que lo ha practicado, pero sí he sabido de una iglesia que lo llegó a hacer. Y el testimonio que escuchaba del que recibió la disciplina fue: muchas gracias por haberme corregido. Ese hombre fue restaurado después y está sirviendo otra vez en la iglesia. El apóstol Pablo habla de restaurar al hombre o a la persona que había estado en pecado. Lee 2 Corintios, ahí vas a leer cómo es que Pablo habla de la restauración de la persona. Pero tenemos que atacar el pecado, sacarlo, no a la persona, hablar, decir esto no está bien, y si tú lo sigues haciendo, entonces esta va a ser la consecuencia. No es mi juicio, es lo que la Biblia dice. Si tú lo tomas contra mí, yo solamente soy el mensajero. Pero recuerda, no es el sacar nada más por sacar, sino es para buscar la restauración. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está que, y por cierto, escribe el siguiente punto: el propósito de la expulsión es la restauración. El propósito de la expulsión es la restauración. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está que la expulsión lleva a la restauración? 1 Corintios 5:5 dice: entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa, nota, sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿Escuchaste? No nada más sáquenlo y ahí pues hay que se haga bolas, que él se las arregle. No, sí, sáquenlo, entréguenselo a Satanás, pero la meta es de que eventualmente la persona se salve. Ahora, algo que ocurre, hablando en los términos médicos, que me puse a pensar es: ¿a cuánto les gustan las vacunas? Que los inyecten. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Pónmela ahí. ¿Verdad que no? Duele. Sin embargo, el beneficio de la vacuna es algo bueno. Al menos es lo que se intenta, ¿verdad? Sé que uno de los riesgos de la resucitación cardiopulmonar, el que estén dando compresiones en esta área del pecho,
Es para mantener a la persona reoxigenando el cerebro mientras vuelve a la vida, como quien dice, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ok. Pero ¿cuál es uno de los riesgos? De que el esternón, este hueso que está aquí, se rompa. Puede causar dolor, más dolor, pero cuando menos te mantuvieron con vida. La meta es mantenerte con vida. Un cirujano, tú vas a una operación y te tienen que abrir, y tú sabes que toda cortada, ahora tal vez te estás dormido, no te duele, pero después te despiertas y amaneces con todo el dolor. ¿Pero por qué? Porque no es normal que corten, pero para poder atender, arreglar lo que está mal dentro de nosotros, tienen que abrir. De igual manera, ese mismo concepto utilízalo ahora con la expulsión. La expulsión es desagradable. Ningún pastor, ningún cristiano debe de lo sacamos de la iglesia. No, hermano. Me preguntaba David acerca de ¿qué se siente ser pastor? Y una de las cosas que le dije es: cuando tú estás triste, yo me pongo triste. Cuando algo te duele, a mí me duele. Y aquellos que dicen, no, yo no quiero llorar porque me van a saber que yo también lloro, hermano. Soy muy llorón. Ya casi se me salen las lágrimas ahorita. Porque cuando tú estás en dolor, estás en problemas, a mí también me duele. No soy ni debemos ser una iglesia que nada más busca pues aquí la Biblia dice que se haga esto y ahí vámonos. No. Tenemos que ver que la meta de la expulsión sea la restauración. Durante el tiempo de la expulsión, ¿sabes? Es un momento o un periodo de tiempo difícil, duro. Porque ahí Pablo está diciendo, entréguenselo a Satanás. Cuando no estás con Dios, estás con Satanás. No hay un punto medio. Estoy aquí en donde nadie me toca, ni Dios ni el diablo. No, si no tienes comunión con Dios, tienes comunión con Satanás. Si no estás bajo la cobertura de Dios, estás fuera de la cobertura de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús entró a Jerusalén y él lloró, dice la Biblia que él vio a las personas como ovejas que no tienen pastor. Y lo que alguien me ayudó a entender es de que cuando él veía, o esa expresión de verlas como ovejas que no tienen pastor, estaba diciendo que veía a las personas siendo acosadas por el enemigo. Cuando ovejas no son protegidas, ¿qué pasa? Están vulnerables. ¿A qué? Al ataque de Satanás. Entonces Jesús lloró cuando las vio a las personas que estaban fuera de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque sabía los acosos que estaban recibiendo de parte del enemigo. El tiempo en donde tú decides alejarte de Dios no es bueno. No te va a ir bien. No porque yo te lo deseo, pero porque es algo que fuera de Dios, dice Jesús en el libro de Juan capítulo 15, apartados de mí, no puedes hacer nada. En la parábola del hijo pródigo, tú podrás recordar que si la conoces, recordarás que el hijo menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y la Biblia dice que él tomó lo que se le dio y se fue muy lejos y vivió malgastó lo que se le había dado. Y llega el momento en donde no tiene nada. Y eso es algo que te puede pasar a ti. De que posiblemente tienes lo que tú dices: yo necesito. Yo no necesito de ustedes, yo no necesito de Dios. Puedes tú pensar eso. Pero un día se te va a acabar lo que para ti era el sustento. Tus fuerzas, tu salud, tu trabajo, tu familia, etcétera. Y fue hasta que eso pasó con el joven, el hijo pródigo, donde él perdió todo, tuvo hambre y no podía alimentarse, se le había acabado su dinero. Va a trabajar a un lugar donde cuidan puercos.
Y era tanta su hambre, tanta su desesperación, que quería comer la comida que le daban a los puercos. Imagínate qué tan seria estaba su situación. Es una de las oraciones que yo he hecho por personas. Yo he orado por algunos de ustedes, tal vez. No tal vez, he orado por algunos de ustedes. ¿Y sabes cuál es mi oración? Señor, que se encuentren con los puercos. ¿Porque te odio? No, porque te amo. Porque yo no te puedo convencer. Yo no te puedo forzar a que te mantengas en la iglesia, que no peques, que no hagas. Yo no quisiera, pero el Espíritu Santo, que te ama, sobre todo más que yo pudiera decir, Él nunca te va a dejar de buscar y va a permitir que tú continúes en ese estilo de vida hasta que llegues a un punto en donde dices, me rindo. Porque eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo pródigo dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Los siervos de mi padre comen mejor que esto y yo estoy aquí queriendo comer esta comida. Dijo, voy a regresar y voy a pedir perdón. Y eso es la meta de Dios. De cuando Él, si no quieres nada con Dios, si estás viviendo en desobediencia y estás practicando un estilo de vida que Dios te dijo que no lo hagas, que si lo vas a hacer vas a tener de separación de Dios, puede haber consecuencia presente y eterna. Si tú sigues ahí, entonces Dios te va a entregar a ti mismo. Satanás Él no tiene sus manos sobre ti. Te ama, pero ¿por qué te va a proteger si no quieres nada con Dios? Entonces, te digo, Dios permite esa situación. ¿Para qué? Para llevarnos a rendirnos a Dios. Recuerda, Pablo leímos ahí en el capítulo 5 de 1 Corintios que el propósito de entregarlos es para que su naturaleza pecaminosa, o sea, nuestra carne, los deseos de nuestra carne, muera. Pero que al final, el día de la salvación, sea salvo. Ahora, ¿implica Pablo que está diciendo que se muera físicamente la persona? No, no. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y él estaba vivo físicamente. Eso es lo que él busca. Lo que Pablo está enseñándonos, lo que Dios quiere enseñarnos, es de que la muerte que debe ocurrir es la muerte de nuestra carne. Que nosotros digamos, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que Dios quiere. Que eventualmente tú renuncies al pecado, te arrepientas, lo confieses a Él, y en ese momento empiezas a vivir en Cristo y para Cristo. Escucha, Dios no busca deshacerse de ti. Dios no busca destruirte. Dios no busca tu mal. Él quiere que te arrepientas. Te leí el versículo, te lo mencioné, de Lucas 19, donde dice Jesús, el Hijo del Hombre no vino más que para buscar y salvar al que se había perdido. Gálatas 6:1 te lo voy a leer, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, los creyentes, dice, ustedes que son espirituales. ¿Y qué significa espiritual? Que eres guiado por el Espíritu. No es que eres mejor que otros, sino que el Espíritu, tú quieres que te dirija el Espíritu. Y en el Espíritu, dice, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Recuerda, con amor, no nada más con palabras fuertes y no puedo creer que estás haciendo. No, con amor, con humildad. Escucha, es importante para todos los creyentes, todos nosotros, tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Ten mucho cuidado. No se trata de nosotros enseñarle a otra persona lo que está mal, sino en amor traerlo al camino que tú te debes de mantener. Nos debemos de mantener también en ese camino. Y mira lo que dice Santiago 5, 19 y 20. Dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Ese es el plan de Dios. Restaurar
a todo el pecador, pero especialmente estamos hablando de los cristianos que se llaman creyentes y que están viviendo en pecado. A esos son los que nosotros ahorita te estoy hablando, que debemos de restaurar. Así es de que la Biblia, me encanta la forma en que Jesús le habla a las personas acerca de el trabajo de un pastor, el que busca a la oveja. Si se le pierde una oveja, ¿qué es lo que hace? Va y la busca hasta que la encuentra. Pregunta es, como iglesia, ¿estás dispuesto? Escucha, si tú eres de unas personas que eres tal vez rápido para emitir juicio, no solamente tienes que tener cuidado que no tengas nada en tu propio ojo, espiritualmente hablando, pero también estás dispuesto a seguir a esa persona, buscarle hasta traerle de regreso a los pies de Cristo. Recuerda, la meta es la restauración. Esa es la meta, de que vuelvan al camino de Dios, de que le digas cuánto le amas, cuánto se está perdiendo de bendiciones, de una eternidad sin Dios. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Dios nos ayude a poder buscar a esas personas hasta que las encontramos. En este momento inclina tu rostro, por favor. Si tú eres una persona que estás practicando el pecado, no te engañes más. El único o la única que está siendo engañada o engañado eres tú, no Dios. Posiblemente nosotros pensamos que tú estás bien, que todo va bien, que tu caminar con Dios está bien, pero si no estás con Dios, estás pecando, estás poniendo en riesgo tu vida, literalmente y espiritualmente hablando. Pídele a Dios perdón. Él ya sabe lo que estás haciendo. Él te ve cuando nadie te ve. Esta es tu oportunidad de arrepentirte, confesarle a Él tus pecados y volver a Él. Si tú eres una persona que está sirviendo en ministerio y estás practicando el pecado, si Dios o tú me revelas o me revelan lo que está pasando, tendré que hablar contigo. Tendremos que atender eso para que Dios te restaure. Esa es la meta, que vuelvas al camino. Y si tú estás aquí y es por primera vez que escuchas el mensaje que hay una consecuencia del pecado, Dios te ama y estás aquí escuchando este mensaje porque Él no quiere que te pierdas. Entrégale a Dios tu corazón. Él te puede perdonar todos tus pecados y alejarlos de ti como está lejos el este del oeste. Y nunca más, dice la Biblia, que se acordará Él de tus pecados. Entrégaselos a Dios. Él promete perdonarte. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí en tu lugar, habla con Dios. Dile a Él: Señor, perdóname, límpiame. Oh Padre, en esta tarde yo te doy gracias porque tu palabra es clara, es dura, pero tu amor es grande. Tu gracia y tu misericordia son abundantes, y la razón o la muestra de eso es que estamos aquí vivos, escuchando un mensaje que posiblemente ya es muy conocido,
pero que en esta tarde ha dado convicción de que estamos mal o que alguien está mal, lejos de ti. Pero porque amas a esa persona o personas, no le has quitado la vida. Quieres que se arrepientan, que se entreguen a ti. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú hagas el trabajo de convencerle para que se entreguen a ti en este instante. Y en este instante, si esa persona se arrepiente y te confiesa sus pecados, tú dices que prometes el limpiarle de toda maldad. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por la paciencia que nos tienes, por la fidelidad que nos muestras, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos una iglesia que restaura. Que no nada más lo digamos, pero que lo vivamos. Danos amor por el que está desviado del camino. Ayúdanos, Señor, a mostrarles tu amor, a darnos esa pasión por verles de nuevo a tus pies, mi Dios. Danos una carga por ellos. Danos, Señor, el deseo de levantarnos, de hacer, de ir, de hablar, de lo que tengamos que hacer para que esa persona sepa que tú le amas y que queremos que vuelva a tus pies. En el nombre de Jesús, como iglesia, te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.